Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un cambio financiero que llama bastante la atención, el de Valparaíso Sporting Club S.A., analizando sus últimos resultados consolidados. Tenemos aquí los estados financieros, consolidados intermedios al 30 de junio de 2025, y también un análisis financiero que los acompaña. La idea es entender qué hay detrás de una mejora, la verdad, muy significativa en el resultado por acción de la empresa. Pasaron de una pérdida considerable a una ganancia en solo un año. Un giro importante. El dato clave para que nos hagamos una idea. El resultado por acción para el semestre que terminó en junio de 2025 fue de 7.21 pesos. Pero si miramos el mismo periodo, en 2024, era una pérdida de 17.25 pesos por acción. O sea, un cambio de dirección bastante drástico, ¿no? Exacto. Y ojo, es importante tener claro que esas cifras, el 7.21 y el menos 17.25, son del resultado acumulado durante los 6 meses completos, hasta el 30 de junio de cada año. Así se reportan los estados financieros. Si quisiéramos, digamos, hacer un zoom y ver solo el segundo trimestre, abril a junio, los números cambian, ¿eh? Ahí veríamos 0,54 pesos de ganancia por acción en 2025 contra una pérdida trimestral bastante más fuerte de casi 39 pesos por acción en 2024. Las dos fotos muestran mejora. Sí, pero bueno, es útil saber de qué periodo hablamos. Hoy nos vamos a centrar en el semestre, que es donde se ve ese vuelco tan marcado. Perfecto. Entonces, enfoquémonos en esa mejora semestral acumulada. Pasar de perder más de 17 pesos a ganar más de 7 por acción. A ver, ¿qué impulsó este cambio? ¿De dónde viene esa recuperación de más de 24 pesos por acción? Para calcular el resultado por acción. Y es que este resultado pasó de ser una pérdida de unos 110 millones de pesos en el primer semestre de 2024 a una ganancia de unos 46 millones en el primer semestre de 2025. O sea, estamos hablando de un vuelco positivo de más de 156 millones de pesos en el resultado neto. Nada mal. Y esta mejora tan fuerte se apoya principalmente en dos cosas. Un desempeño operativo bastante mejor y, por otro lado, un control mucho más efectivo de ciertos costos y pérdidas que el año anterior sí pesaron. Entendido. Entonces, si vamos por partes, ese mejor desempeño operativo, ¿qué factores específicos lo explican? ¿Qué pasó en el día a día del negocio? A ver, si miramos el resultado operacional general, vemos cosas interesantes. Aunque siguió siendo negativo en los 2 semestres, o sea, los gastos de operación fueron mayores que el margen bruto, la pérdida se achicó muchísimo. Pasó de casi 390 millones de pérdida operacional en los primeros 6 meses de 2024 a poco más de 96 millones en el mismo periodo de 2025. O sea, se redujo la pérdida operacional en casi 300 millones. Es un avance importante. ¿Y cómo se logró eso? Pues principalmente por dos movimientos que jugaron a favor y que se ven al principio del estado de resultados. Primero, un aumento en los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos principales, subieron de unos 4.090 millones de pesos en el semestre de 2024 a cerca de 4.374 millones en 2025. La empresa facturó más. Y segundo, que ayudó también, una ligera disminución en el costo de ventas. Este costo bajó de unos 3.633 millones en 2024 a 3.599 millones en 2025. No es una caída enorme, pero claro, bajar costos mientras suben ingresos. Es la combinación ideal. Claro, esa es la receta clásica, ¿no? Vender más y que te cueste un poquito menos hacerlo. Suena que eso mejora el margen bruto directamente. Exactamente. Y el efecto combinado de más ingresos y un costo de ventas un poquito menor, bueno, se tradujo en un salto muy importante en el resultado bruto. Pasó de unos 457 millones de pesos en la primera mitad de 2024 a casi 775 millones en la primera mitad de 2025. Fíjate, es un aumento de más del 69% en el margen bruto. Esa mejora en la rentabilidad básica es, digamos, la base de toda la recuperación. Qué interesante ver cómo esas dos palancas, ingresos y costo de ventas, tuvieron ese efecto. Ahora, profundicemos un poco. Mencionaste que el costo de ventas bajó ligeramente, pero ¿hubo algo dentro de ese costo que sí cambiara mucho? ¿Algo que realmente moviera la aguja? Sí,
Y este punto es fundamental para entender el negocio específico de Valparaíso Sporting. Dentro de esa pequeña baja del costo de ventas general, hubo un factor con un impacto enorme: la disminución del déficit de la reserva del fondo de premios. A ver, para explicarlo sencillo, la ley dice qué porcentaje de lo apostado va a premios, pero a veces los premios que se pagan son más altos que ese porcentaje legal. Esa diferencia que el Sporting Club tiene que poner de su bolsillo es ese déficit de la reserva del fondo de premios, y eso cuenta como costo de ventas. Bueno, pues este déficit fue de unos 215 millones de pesos en el primer semestre de 2025. Ahora, compáralo con 2024, había sido de casi 375 millones. ¡Wow! Entonces, claro, hubo una reducción de casi 160 millones de pesos en ese déficit específico de un año para otro. Esta menor necesidad de, digamos, subsidiar los premios alivió directamente el costo de ventas, y por eso el resultado bruto subió tanto. ¿Pudo ser mejor gestión o suerte con los resultados de las carreras? ¿Quién sabe? Entiendo perfectamente. Una reducción de 160 millones en un solo concepto del costo es muchísimo. Explica gran parte de esa mejora bruta. Definitivamente, un factor clave. Y bueno, ¿qué más ayudó fuera de ese resultado bruto? Otro factor que sumó mucho fue el comportamiento de la línea otras ganancias, pérdidas netas. Esta línea a veces es un cajón desastre, pero el cambio aquí fue drástico y para bien. En el primer semestre de 2024, esta línea mostraba una pérdida neta importante, de unos 44 millones de pesos. Las notas dicen que ahí había cosas como asesorías externas, gastos no recurrentes. ¿Y qué pasó en 2025? Pues que esa pérdida prácticamente desapareció. Fue de apenas 560,000 pesos. Casi cero. Vaya. Pasar de perder 44 millones a casi nada en esa línea fue, pues, otra ayuda muy importante para el resultado final. Es como quitarse un peso de encima, ¿no? Claro, claro. Eliminar esas otras pérdidas siempre ayuda a que los números se vean mejor. Y mencionaste antes también algo de los impuestos. ¿Cómo entraron en juego? Correcto. El resultado por impuestos a las ganancias también aportó en positivo. Suena raro, ¿verdad? Uno piensa en impuestos y piensa en pagar. Sí, exacto. Pero aquí fue al revés. Lo que pasó es que en ambos semestres la empresa registró un ingreso neto por impuestos diferidos. Las notas explican que esto viene, sobre todo, de reconocer activos por impuestos diferidos gracias a pérdidas tributarias de años anteriores. O sea, como tuvieron pérdidas fiscales antes, ahora pueden reconocer un beneficio futuro por eso. El punto clave aquí es que este beneficio fiscal fue mayor en el primer semestre de 2025 que en el de 2024. El ingreso por impuestos diferidos fue de unos 117 millones en 2025, comparado con unos 78 millones en 2024. Este mayor ingreso contable por impuestos le dio otro empujoncito al resultado final neto. Vale, lo capto. Entonces, el panorama hasta ahora es operación más rentable, mejor margen bruto, sobre todo por ese menor déficit de premios, se limpiaron otras pérdidas importantes y encima un mayor beneficio fiscal. Esos parecen ser los motores. Pero, para tener la foto completa, ¿hubo algo que fuera para el otro lado? ¿Algo que frenara un poco esta mejora? ¿No todo habrá sido color de rosa, o sí? No, claro que no. Es importante ver las dos caras de la moneda. Hubo elementos que jugaron en contra y que, digamos, contrarrestaron parte de la mejora. Yo destacaría dos factores negativos principales. El primero, una disminución bastante fuerte de los ingresos financieros. Estos son los ingresos que vienen de inversiones, ¿no? Depósitos, fondos. Bueno, pues cayeron bastante. Pasaron de generar casi 326 millones de pesos en el primer semestre de 2024 a solo unos 121 millones en el mismo periodo de 2025. Es una caída de más de 200 millones en ingresos financieros. Eso restó, claro. Y el segundo factor en contra fue un aumento en los gastos de administración. Los gastos generales de la empresa, digamos, subieron de unos 803 millones en la primera mitad de 2024 a unos 870 millones en la primera mitad de 2025. Son casi 70 millones más en gastos de estructura, que también presionaron hacia abajo la rentabilidad. Pero fíjate qué interesante. Al poner todo en la balanza, a pesar de estos dos frenos,
menos ingresos financieros y más gastos de administración, la fuerza de lo positivo fue mucho mayor. La mejor operativa, sobre todo por lo del déficit de premios, la reducción de las otras pérdidas y el mayor beneficio fiscal. Todo eso junto tuvo tanto peso que no solo compensó lo negativo, sino que logró dar ese vuelco tan impresionante en el resultado final y, por lo tanto, en el resultado por acción. Excelente resumen. Entonces, si lo simplificamos mucho, Valparaíso Sporting Club le dio la vuelta a sus números en la primera mitad del año. Pasó de perder más de 17 pesos por acción en 2024 a ganar más de 7 pesos en 2025. Y las claves fueron una operación más eficiente, sobre todo por controlar ese costo de los premios, limpiar otras pérdidas que arrastraban y un empujón fiscal favorable. Y aunque hubo cosas en contra, como menos ingresos por inversiones y más gastos generales, los factores positivos pesaron más. De ahí esta mejora tan clara que vimos. Exactamente. Este caso muestra muy bien que la salud financiera de una empresa es compleja, ¿no? No es una sola cosa. Es una mezcla de cómo gestionas tu negocio principal, ingresos, costos directos, incluyendo cosas tan específicas como ese fondo de premios, cómo controlas otros gastos y cómo te afectan las finanzas y los impuestos. Y el resultado por acción, que es lo que miran mucho los inversores, refleja todo eso. Entender qué lo mueve, para bien y para mal, es clave para evaluar cómo va la empresa y qué se puede esperar. Ver esa mejora en la eficiencia, como lo del déficit de premios, probablemente es una buena señal para el futuro. Totalmente de acuerdo. Y para quien nos escucha y quiera, digamos, rascar un poco más, hay algo interesante en los mismos estados financieros. Es la nota sobre información por segmentos. Suele estar hacia el final. Ahí se desglosan los ingresos y a veces los resultados por cada línea de negocio. Apuestas hípicas, la veterinaria, eventos especiales. Y claro, viendo esta mejora general tan potente, uno se pregunta, ¿todos los segmentos están aportando igual a esta recuperación? ¿O hay alguno que está tirando del carro más que otros, mientras quizás alguno va más lento? Analizar eso podría dar pistas muy interesantes sobre dónde está la fortaleza real del negocio ahora mismo. Es, bueno, un punto para pensar y quizás seguir investigando.